aquí en la República Dominicana. Conocemos el ministerio aquí, conocemos la República. Hay tantos recuerdos bellos en la República Dominicana. Son más, déjenme ver, wow. Yo estoy viniendo a la República Dominicana desde 1986, cuando era estudiante de colegio bíblico. Y siempre Dios me llena de bendición. El venir. Uno viene a dar, pero yo salgo recibiendo ricas, abundantes bendiciones que Dios nos da. Y realmente doy gracias al Señor por esta noche estar aquí. Mi familia envía saludos. Mis hijos, uno de ellos, a Abel, el del medio, el año pasado estuvimos acá en la República y él predicó una noche aquí. Y doy gracias al Señor por esa oportunidad que la iglesia brindó. Mi esposa, mis hijos. Queremos de manera especial al pastor Agüero y su familia. Priscila es casi de nuestra familia allá. Ella se ha quedado en nuestra casa como una hija más. Y siempre estamos en contacto y es una bendición. Y obviamente ver al pastor Suárez, ver a hermana Isabel, siempre es una bendición. Y esperamos que, pues gracias al Señor, sigan aquí. Richard ya es como un hermano. Nos conocemos hace 21 años que nos conocemos allá. Cuando yo era joven, él estaba ya adulto en la iglesia ya. Y cuando yo llegué a la iglesia de convertidos a predicar, usted lo puede notar, él tiene el pelo blanco ya, yo todavía, y no me lo estoy pintando, así que no hay problema con eso. Pero es una bendición compartir con ustedes en esta noche. Yo quisiera que abrieran su Biblia, si son tan amables, a Éxodo capítulo 31. Hace un tiempo atrás, Dios puso a través de otro mensaje, un predicador, hablando de un ministerio de su iglesia, un predicador norteamericano. Éxodo capítulo 31. Puntualizó por unos minutos acerca de este personaje en la Biblia. Y cuando me puse a indagar, estaba hablando con mi hijo mayor, Abdiel, yo le decía, Abdiel, luego de leer un poco más y me olvidé un poco así de lo que el predicador estaba por unos minutos hablando, me concentré en el mensaje de este capítulo 31, tomé algunas notas rapidito y le dije a mi hijo, Abdiel, yo voy a predicar este mensaje. Y espero que sea de bendición donde quiera que yo vaya, donde quiera que lo pueda predicar, que sea de bendición a la iglesia, que sea de bendición a los hermanos, que sea de bendición al pastor, que sea de bendición a todos los hermanos de la congregación. Y no lo pude predicar, y qué cosa, porque normalmente tiendo a predicar esto más, primero en mi iglesia y luego en otros ministerios. Y no fue en el ministerio que pastoreo, ahora mismo, que prediqué este mensaje. Estuve en otra iglesia predicando y Dios lo puso en mi corazón. Yo decía, Señor, ¿qué predico? Y me dice, predica este mensaje. Yo decía, Señor, yo quiero ese mensaje para mi iglesia primero. Y el Señor decía, y yo iba a otras citas, otros bosquejos que tenía y el Señor decía, yo quiero que prediques ese mensaje. Y yo, Padre, pero esta iglesia que estoy predicando, Señor, tiene una trayectoria. Y el Señor decía, quiero que prediques ese mensaje. Y llegué y prediqué ese mensaje, hermano, y realmente luego del culto se me acercaron algunos hermanos. El pastor hizo la invitación, como siento, y que me gustaría que el pastor de su iglesia hiciera la invitación luego. Y realmente Dios movió los corazones y dijo, Señor, ahora permíteme, dame libertad entonces de predicarlo en mi iglesia. Y estuve batallando por meses, hermanos, meses. Y llegó el momento de predicarlo y déjeme decirle, Dios tocó allí a algunas personas que hoy día son muy importantes y muy productivos para el Señor en el ministerio. Y doy gracias al Señor por el privilegio de estar sirviendo a la iglesia en Caguas. Se lo digo con todo respeto, el hermano Suárez, su esposa hicieron un gran trabajo en esa obra allí. Y es tanto así que lo puedo decir así, él llega a Puerto Rico y se va a pastorear. Porque va a Puerto Rico y empieza a visitar a algunos hermanos allá. Y para mí eso es una bendición. Éxodo capítulo 31, vamos a leer los versos del 1 al 6. Y oraremos y se podrán sentar, mis amados hermanos. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Que Dios añada bendición a su palabra. Acompáñeme orando. Padre bendito y Dios santo, Señor, tú sabes, Padre, que queriendo compartir tu palabra en todo momento, Señor, necesito de ti, Dios del cielo. Quisiera decir, Padre, tantas cosas en el plano humano, pero quiero, Señor, tomar mi vida y suscribirla a lo que tu Espíritu Santo quiera decir en esta noche para la iglesia aquí, Señor, en Honduras. Padre, bendice a su pastor, sus pastores, Señor, sus líderes, la obra en general, Padre. Mira en este proyecto Siembra, Dios, que se siembre todos estos 30,000, Señor, libros y aún más se puedan hacer, Señor, y que se pueda ver entonces la cosecha, Dios, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, porque ya los primeros frutos se están viendo y glorioso es tu nombre por siempre. Señor, escóndeme detrás de la cruz de Cristo para poder predicar, Señor, en esta noche con libertad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, hermano. Meditando en esta porción de escritura y específicamente en el personaje que quiero hablarles en esta noche, quiero hablarle de Bezaleel. Cuando por primera vez escuché aún un ministerio que se llama Bezaleel, empecé a indagar y empecé a buscar acerca de este personaje en la escritura. Cuando fui a ver el significado, porque cada nombre en la escritura que Dios hace énfasis en alguna persona tiene un significado especial. Bezaleel significa bajo la sombra o la protección de Dios. Y es interesante que este hombre, cuyo significado significa bajo la sombra o la protección de Dios, Dios lo utilizó a través del siervo Moisés para concluir el trabajo que Dios había puesto como visión en Moisés. Si yo le pregunto a usted, y ya lo estamos escuchando, y le pregunto, ¿quién construyó el tabernáculo? Todo el mundo dice, Moisés construyó el tabernáculo. Pero mi amado hermano, Moisés era un pastor rudo. Moisés no sabía nada de construir. Y tiene que Dios tomar a otros para terminar la obra. ¿Qué quiero decir? Dios quiere hacer muchas cosas a través del pueblo de Dios en este mundo. Y como Dios quiere hacer muchas cosas y sobre todo quiere que el hombre se arrepienta y sea salvo, nosotros que estamos aquí tenemos la responsabilidad de Dios de anunciar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. El Señor entonces, sabiendo que nos ha capacitado y que nos ha dado ese llamado especial, Dios toma delante de su pueblo, toma algunos hombres especiales, algunos siervos, para Él a través de ellos y de otros hacer su voluntad. Cumplir lo que Él quiere, la obra que desea, para que su pueblo haga la obra de Dios. Yo he escuchado tantas veces al pastor José Agüero hablar de cómo él llegó aquí. Y siempre que él menciona cómo llegó a este lugar con su esposa, jóvenes, sirviendo, buscando la dirección de Dios, con visión y sobre todo, no solamente lo que se hizo, lo que se está haciendo y los planes que hay hacia el futuro. Yo digo, yo sé, Señor, que tú no puedes hacer totalmente lo que quieres hacer solamente con la persona de Pedro José Agüero. Necesitas de un cuerpo de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas para poder impactar no solamente esta región de la República Dominicana, sino llegar un poco más allá.
Y muchos de ustedes que han venido a Cristo Jesús entienden lo que Dios quiere hacer a través de su pastor. Dios nos va a dar obreros. Y cada vez más para que podamos cumplir la visión de la obra de Dios que ha puesto en el hombre de Dios. Y lo que Dios ha puesto en el corazón de su pastor es muy importante que ustedes aprendan como iglesia cada día más a conocer el corazón del hombre de Dios. Y a entender la visión que Dios le ha dado, a atender el propósito de Dios para que la obra del Señor que Dios ha puesto en el corazón del pastor se cumpla, se logre. Que no es un capricho, que no es realmente, esto es un deseo nada más parcial, sino que podamos ver que es la manera de alcanzar al pecador con el evangelio de Cristo Jesús. Oiga, hermano, no era sencillo. Dios había tomado a Moisés y Dios le había dicho a Moisés que él iba a hacer una gran obra. Porque cuando usted lee el tabernáculo, usted se da cuenta que no era cualquier cosa. Que Dios le dio los detalles específicos. Si estuviéramos estudiando el tabernáculo, es increíble cómo Dios le dice la madera que va a tocar, que van a tomar, cómo la van a forrar, los agujeros que tenían que hacer, los palos que tenían que todo, hermano, era algo perfecto. Y Dios tomó a Moisés para específicamente hacer este tabernáculo. Como les dije, hermano, Moisés no era un hombre de arte. Como dice aquí la escritura, ¿qué sabía Moisés de cómo tallar en oro, de cómo tallar en plata? Moisés era un hombre que sí, los primeros años de su vida estuvo en el palacio de Egipto, criado por la hija de Faraón. Sí, tuvo una buena educación, pero entonces Dios lo tomó y agarró a este hombre y no lo llevó a cualquier lugar, lo llevó al desierto. Y aún yo puedo pensar en Moisés. Quizás esté pensando, pero ¿por qué yo hago aquí? Luego de matar al egipcio, huyó al desierto. Y Dios lo convierte luego de 40 años. Dios lo convierte en el caudillo, en el libertador del pueblo de Israel. Dios lo entrena en el desierto. Porque eso es a veces algo que nosotros no vemos, no entendemos. Queremos servir al Señor, pero no queremos pasar por el entrenamiento del Señor. Queremos hacer la obra de Dios ya de antemano, ya la voy a hacer, pum, se va a acabar aquí, yo estoy dispuesto, quiero hacerlo, pero no quiero dejar que Dios me eduque espiritualmente para el servicio de Él. Dios tomó a este hombre, lo llevó allí al desierto, 40 años, le enseñó todos los peligros de la zona. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Cuando Dios pone visión, a algunos de ustedes Dios le va a llamar a hacer algunos ministerios bajo la iglesia local. Aparte también de su pastor, para servir y honrar al Señor. Y Dios le va a poner visión del trabajo en la obra. Y es necesario que usted le deje a Dios capacitarlo. No trate usted de enseñarle a Dios lo que usted va a hacer. Deje que Dios le indique lo que Dios va a hacer a través de tu Biblia, de tu vida, perdón. Aprendamos, hermanos, a ser un canal de la bendición de Dios. Muchos de nosotros queremos ser bendiciones a otros, pero no dejamos que Dios nos use para fluir a través de nuestra vida la bendición de Él. Es necesario dejar a Dios que nos capacite, que ponga obreros para ayudar a cumplir la obra. Cada vez que tengo la oportunidad de salir con el pastor Agüero o encontrarnos en algún lugar, en Puerto Rico, cuando él va a predicar allá, cuando estamos allá en Nueva York, en otro lado que nos hemos encontrado, siempre me agrada pensar los planes que hay en este lugar. Los planes, la visión. El escuchar, hermano, es un bello problema. No caben aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Y Dios te ha traído y uno dice, ya llegamos, ya cumplimos, estamos aquí, no cabemos nada, no necesitamos más gente. No, Dios nos enseña en la palabra que llenamos un lugar y no necesitamos más gente. Dios nos enseña en su palabra a ir y predicar el evangelio.
Y según siga Dios en su gracia, manifestando su poder y utilizando a los hombres y dándole visión, Dios va a seguir poniéndole el corazón del pastor algo que hacer y necesita obreros. Necesita hombres y mujeres que estén dispuestos y que sepan seguir la visión que Dios ha puesto en el siervo. Dios tomó a este hombre Bezaleel para cumplir el plan que Dios le había dado a Moisés. Note el versículo 2, dice, mira, Dios le habla a Moisés, le dice, Moisés, mira, yo he llamado por nombre. O sea que el llamado que Dios le dio no fue a través de terceros. Dios tomó a este mismo hombre, lo he llamado por nombre, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dios había tomado a este hombre especial. Y me gusta hacer una pregunta, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Eres tú, hermano, que estás aquí en esta noche, el que Dios ha puesto para junto al pastor hacer la obra de Dios y completar el trabajo, la visión que Dios ha dado en este lugar? Me gusta preguntar y cuestionar muchas veces la iglesia y cuestionarnos de forma de manera positiva, pero para que veamos el propósito por lo cual estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Cuál es la razón que llegamos aquí? ¿Hacer un número más en la iglesia? ¿O poner nuestra vida al servicio del Señor para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera? Para que el Señor se glorifique de la manera que Él quiera y logremos hacer la obra del Dios de los cielos. Cuando Dios tomó aquí, dice la Escritura, que entonces Dios tomó a este hombre, y dice el versículo 3 y versículo 5, que empezó a capacitarlo. Mire, Dios tiene algo y yo lo creo, lo sé, y le he pedido cada día al Señor, Señor, si me salvaste y tienes un propósito en mi vida, úsame. Porque solo tiene el creyente que aprender lo que Dios quiere hacer en su vida para hacerlo. ¿Qué iba a construir Bezaleel? ¿Qué quería Dios que Moisés hiciera? El tabernáculo. ¿Por qué Bezaleel? Para construir vamos a ponerlo así, un baúl especial. ¿Por qué Dios tenía que tomar a Bezaleel y capacitarlo? Note cómo lo capacitó. Mira el versículo 3 conmigo hasta el versículo 5. Dice la Escritura, ¿y lo llenó de qué? Amado hermano, mira, es interesante. Para construir el tabernáculo, Dios tomó a este hombre y lo llenó. Y usted sabe que una de las cosas en el Antiguo Testamento que sucedía es que el Espíritu Santo venía e iba al creyente. No moraba permanentemente, pero dice la palabra de Dios que Dios tomó a Bezaleel, lo llenó del Espíritu de Dios, lo llenó de sabiduría, lo llenó de inteligencia en ciencias, lo llenó en toda inteligencia en arte ahí. Y el propósito, dice el versículo 4 y versículo 5, dice, para inventar diseños. Bezaleel iba a hacer algo que ningún hombre anteriormente había visto. Bezaleel iba a hacer el diseño que Dios le había dado a Moisés. Y tenía que estar lleno del Espíritu Santo, porque escucha, hermano, Moisés no le iba a poner un mapa. Moisés le iba a hablar y decir, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estas son las especificaciones, detalle por detalle, que Dios me ha dado, Bezaleel, para hacer. Y Dios me dijo que te ha tomado a ti para que tú seas esa persona que cumpla este diseño. Palabra por palabra. ¿Entiende, hermano, por qué es tan importante? ¿Y por qué era tan importante que este hombre en primer lugar haya sido llenado del Espíritu de Dios? No era cualquier cosa. Bezaleel no iba a ser su deseo, sino que Bezaleel iba a ser el deseo del Dios de los cielos. Y esto es muy importante porque a veces queremos hacer la obra de Dios, pero no de la manera de Dios.
ni de la manera que Dios ha puesto en el hombre de Dios, sino que queremos hacerlo a nuestra manera. Y nuestra manera muchas veces no está bajo el plan del Dios de los cielos. ¿Está conmigo, hermano? Dios tomó a este hombre. La santidad de esos proyectos requería de unos trabajadores particularmente preparados para cumplir con esas responsabilidades. Mire conmigo el capítulo 35 del libro de Éxodo. Versículo del 30 al versículo 35. En primer lugar, y luego ver unos versículos anteriores. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y nuevamente note cómo Moisés le habla al pueblo de Israel. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en talla de piedras, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda la labor ingeniosa. Note el verso 34. Y ha puesto en el corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, tengo problemas con ese nombre todavía, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que haga toda obra de arte y de invención y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e intenten todo diseño. ¡Wow! Aquí está Moisés y dice, iglesia, congregación, Dios ha puesto esto en mi corazón y ha tomado a este hombre. Note entonces los versículos 20. Es un versículo, quería ir de forma diferente. Dice, y salió, ¿quién? La congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad para ofrendar a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas escrituras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, o pieles o tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traían a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traían para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabían de corazón, sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impuso en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de engaste para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová. Wow. ¿Quién proveyó para hacer la obra de Dios? Israel. No esperaron que otros vinieran para hacer la obra. Y es, hermano, interesante cuando muchos ministerios estamos esperando que otros hagan lo que Dios ha puesto en nuestro corazón hacer. Y es increíble, usted no sabe, hermano, uno viajando y yendo a otros ministerios, tantas excusas que le ponemos a Dios, tantas cosas que le presentamos, le decimos, Señor, ay, si tuviéramos. Y Dios dice, ahí lo tienes. ¿Qué necesitas? Comenzar. Y Moisés fue a la congregación
Y le habló al pueblo de la obra del tabernáculo. Y el Señor empezó a poner en el corazón del pueblo de Israel el venir y cumplir la visión que había puesto en Moisés. Y Moisés, viendo todo lo que estaban trayendo ahí, le dijeron: y Dios ha tomado a Bezaleel. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo ha puesto en la vida de Bezaleel. Y lo ha tomado a él. Y lo ha llenado de Espíritu de Dios. Y lo ha llenado de sabiduría, de inteligencia, de todo conocimiento, en oro, en piedras preciosas, en todo, en bordado, en madera, en todo esto, para que él, lleno de Dios, culmine la obra que Dios ha puesto en mi corazón a hacer para el Dios de los cielos. ¡Wow! Dios tomó a otros con el mismo fin. Y el versículo dice que tomó a este otro personaje, a Oholiab. Y no solamente era Bezaleel, sino era Oholiab ahora, que estaba con el mismo espíritu. Porque cuando algo es de Dios, hermano, no solamente pone a uno, sino que empieza a poner a otro, y empieza a poner a otro, y empieza a poner a otro, y le da el mismo corazón, el mismo espíritu a muchos para hacer la obra y para cumplir el propósito de Dios. Y este hombre aquí, dice la Escritura, capítulo 36, versículo 8, dice la Escritura: todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Está hablando de lo que ellos empezaron a hacer. Bezaleel, Oholiab, sirviendo al Señor, edificando, construyendo. No es un invento, amado hermano, el ministerio siembra. Te dice: ya me lo llevo a Puerto Rico. Pastor Suárez sabe que vamos a invadir las esquinas de allá de Cagua con esto. Y quizás algunos de ustedes, quizás no, hermano, estoy quizás especulando. Quizás algunos de ustedes, cuando el pastor dijo: vamos a hacer 3,000 y vamos a llenar toda esta región y dar una en cada casa. Y más con el virus que hay aquí en la República Dominicana. Estuve en una iglesia que es tan y tan unida que al 90% de los miembros le ha dado el virus del chikungunya, ese que ustedes le dicen. No ha llegado a Puerto Rico, espero que yo no sea el que lo lleve. No le ha dado al pastor y a un médico que se le lleva ante el pastor, que al pastor Gabriel y al hermano que le ayuda. Y el pastor Gabriel le dice: le he pedido al Señor que por lo menos me dé hasta el lunes en la tarde hasta que lleve el pastor Ariel. Yo le dije: te voy a llamar el miércoles a ver si te ha dado. Le ha dado a toda la familia, solamente falta él. Amado hermano, mira, el Señor va a tomar tus habilidades, las va a perfeccionar, va a tomar tus talentos, los va a perfeccionar y nos va a dar un trabajo para hacer, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y no podemos olvidar que lo que estamos haciendo en esta tierra no es para un hombre, es para Dios. Es para Dios. La obra era construir el tabernáculo. Eso es lo que había que hacer, construir ese tabernáculo que dice la Escritura, allá en lo que habíamos leído al comienzo, amado hermano, en el capítulo 31. Note el versículo 7 al versículo 11. Dios le dice en el final del versículo 6, el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Nota cómo Dios le dice lo que va a hacer a través de Moisés: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que estaba sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Lo primero que tenemos que pensar, hermano, es que Dios le manda a hacer algo que ellos nunca habían visto y nunca habían hecho. Y le está dando nombres. Imagínate. Porque no es lo mismo que vamos a construir un edificio, o vamos a evangelizar allá, o vamos a hacer misiones acá.
No, Dios le dice, vas a hacer algo que le voy a llamar tabernáculo. Y lo vas a hacer como yo quiero que lo hagas. Sigo leyendo. Dice, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio, y todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos los utensilios, la fuente y la base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de los hijos, de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Vaya conmigo al capítulo 37 del libro de Éxodo. 37, el verso primero. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y lo cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Note ahora cómo Bezaleel está haciendo la obra del Señor, el trabajo que Dios quería para con él, de manera exacta, precisa. Yo no sé si estás entendiendo lo que quiero traerte en esta noche. Tú no tienes un tabernáculo que construir, pero hay tantas almas alrededor de tu familia, de tus amigos, de tu gente, que Dios ha puesto como la obra a la cual tú tienes que hacer para que Dios sea glorificado. Y esto pasa en muchas iglesias. Hay mucha gente en la iglesia que no entiende que una de las cosas que tenemos que hacer es hablarle a los nuestros de Cristo Jesús. Y yo no sé cuándo fue la última vez o cuándo ha sido la primera vez que usted le habló a alguien de Cristo y a través de lo que usted le dijo, esa persona vino a Cristo Jesús. Y no quiero hacerte sentir mal, sino que quiero poner una carga. Bezaleel tenía la carga del tabernáculo. Nosotros tenemos que tener la carga por nuestra familia, por nuestra gente, para que vengan al Señor, para que conozcan de Cristo. Comenzar todos estos ministerios que esta iglesia tiene, ir reforzándolo, poder llegar a otros más. Estaba hablando con un hermano que decía, queremos comenzar. Él dice, nuestra iglesia ha comenzado ministerios a través de obritas felices. Y yo le pregunté, ¿qué es eso de obritas felices? Me dice, son clubes de niños en las casas. Pero nosotros le hablamos obritas felices. Y digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo hiciste? Me dice, eso lo trajo una hermana. Queríamos evangelizar. La hermana dice, pastor, cerca de mi casa hay muchos niños. ¿Por qué no hacemos algo así para niños? La hermana dice, ¿usted quiere empezar? Sí, pastor, pero necesito a alguien que me ayude. Empezaron. Y de esa obrita feliz han comenzado otros ministerios. Y uno dice, no, eso no funciona con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La mayoría de las iglesias en Puerto Rico han comenzado en las marquesinas de las casas. Con un estudio bíblico, haciendo a alguien, teniendo 2 o 3 hablando. Hoy dicen algunos pastores, eso no funciona. ¿Y qué vamos a hacer? Las almas se nos están perdiendo. Pensamos que porque el templo está lleno ya no hay más almas que salvar. Y hermanos, las almas se están perdiendo. Nuestros familiares se están perdiendo. Yo tengo gente en la iglesia que se preocupan de sus familiares cuando caen casi al morir al hospital, y no cuando tienen que hablarle, cuando están sanos. Como decimos en Puerto Rico, están grandes y colorados. Y esperamos cuando ya no tienen conocimiento de ir a hablarle de Cristo. Imagínate, hermano, si Bezaleel no hubiera cumplido el plan que Dios tenía con su vida. Ese tabernáculo no se hubiera dado. Y yo quiero traerte nuevamente, ir atrás un poco para traer una gran verdad. Para nosotros cumplir la obra de Dios, tenemos que decirle a Dios, toma mi vida, llénala completamente de ti para yo hacer tu voluntad. Este hombre tomó la visión de Moisés, la visión que Dios le había dado.
Llegó a preparar todo como Dios lo había dado y nos enseña a nosotros la importancia de cumplir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para hacer. Hay tanta gente que dice, oh Dios me llamó, voy a servirle al Señor, voy a hacer la voluntad del Señor. Oh pastor, cuenta conmigo, yo voy a estar mano a mano contigo, voy a servir al Señor, voy a hacer la obra de Dios. ¿Por cuánto? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? Porque a algunos se nos ha olvidado que no lo hacemos para el pastor ni por el pastor, sino lo hacemos para el Señor y por el Señor. Amén. Bezaleel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 39. El versículo 32. Durante todo ese tiempo Bezaleel tuvo apuros, conflictos, situaciones para terminar la obra. Puedo pensar que quizás en algún momento tuvo que romper lo que estaba haciendo y volver a hacerlo. Puedo pensar que quizás estaba lijando alguna de esa madera para luego cubrirla con oro, como Dios le estaba pidiendo, y quizás como buen ebanista pasó la mano y sintió allí, no me gusta cómo está pulido esto. Si usted es ebanista o ha trabajado en madera, sabe lo que estoy diciendo. Yo tenía un profesor de artes industriales allá cuando estaba en la escuela, que él nos mandaba a tallar madera y luego a pasarle la lija, y nosotros pasábamos la lija y decía, está listo, y él venía, pasaba la mano y dice, no sirve. Y nosotros pues pasábamos la mano y decía, ¿pero dónde? Y él pasaba la mano otra vez y dice, aquí. Y nosotros tenemos que marcarlo, porque si no marcábamos, para nosotros estaba perfecto, pero como él era el hombre, el experto, decía, no. Esto no está listo, preparado. Interesante, hermano, porque a veces nosotros decimos, ya cumplimos la obra de Dios, ya hice lo que Dios me mandó a hacer, ya estoy totalmente realizado en la obra. Y cuando te das cuenta y vas a Dios, Dios dice, no has acabado. No has acabado. No has acabado. Pero es que esto no es tan fácil. Nadie te ha dicho que va a ser fácil. Lo que te estamos diciendo es que si Dios nos llama a hacer algo para Él, no importa cuál sean las situaciones que nos encontremos en el camino, hagamos y cumplamos lo que Dios ha puesto a realizar para gloria de Él. Amén. El camino de Cristo al Gólgota no fue nada fácil. Y Él tenía todo el derecho, pero por cumplir la voluntad de su Padre, Él le dijo al Señor en un momento de agonía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire que jugamos con ese juego de palabras del maestro. Y mire que muchas veces escuchamos y aún nosotros lo decimos. Pero cuando viene el primer obstáculo en el camino, ahí echamos hacia atrás. Qué difícil es. Mire, Bezaleel allí terminó la obra que Dios le había dado al siervo. En el versículo 32 dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado. ¿A quién había mandado? A Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus utensilios. Y ahí está diciendo todos los utensilios, amado hermano. Voy a leer solamente algunos versículos nada más. Bueno, voy a leer el verso 43. Y vio Moisés toda la obra. Y aquí que la había hecho como Jehová había mandado. ¿Y qué hizo Moisés? Los bendijo. Aquí hay varias cosas, hermano. Número uno, nosotros no somos quienes para cuestionar el llamado de Dios y la obra que quiera hacer Dios a través de cada uno de nosotros. Así hicieron la obra que Moisés había encomendado. Perfecta. ¿Se acuerdan que dije anteriormente que Moisés le dijo cómo lo iban a hacer? Moisés no le dio el mapa del tabernáculo. Moisés le dijo, Dios quiere que hagas esto. Y quiere que lo hagas
de esta manera. No inventes, lo vas a hacer de la manera de Dios. Hermano, no inventes, hazlo de la manera de Dios. Muchos creyentes creemos que podemos ayudar a Dios con nuestros métodos. Y nuestros métodos no sirven. El que sirve es el método de Dios. Me interesa mucho, me agradó mucho cuando estaba estudiando de manera personal esto y Dios puso algunas cosas en mi corazón para ponerlo en práctica. Pero, hermano, cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios a través del siervo que Dios nos ha dado como pastor, número uno, no pensamos que el pastor se volvió loco. A veces vemos la obra que Dios ha puesto, el deseo en el corazón del siervo de Dios, dice, wow, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Ah? Yo puedo decirlo con todo respeto porque he escuchado a su pastor decir el deseo y el anhelo de un nuevo templo aquí. Dice, ¿cómo? ¿Y cómo vamos a romper aquí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos acá? Bueno, hermano, el Señor le ha puesto eso en su corazón. Y no es inventando. Es porque ustedes no caben aquí. Es cierto, ustedes no caben aquí. Un domingo a la mañana, si los niños vienen aquí y vienen todos los ministerios aquí, ¿caben aquí, en este lugar? No caben. Es tanto así que cuando usted va a pasar y ustedes están bien entrenados en esto, que ustedes tratan de tomar los asientos de la esquina, porque si no, si un hermano va a pasar por el lado suyo para llegar al asiento de la esquina, usted sabe lo que le pone en la cara a usted, ¿verdad? No hay que decirlo, ¿ok? Y a usted no le va a agradar eso. Pero no caben aquí. Yo no sé si Dios ha puesto ese mensaje para motivarnos a cada uno de los que estamos aquí a cumplir y lograr el deseo, lograr la obra de Dios en este lugar. Pero como la dama vio, su hija vio, la iglesia, le señaló a la iglesia, esto es un lugar donde muchos han pasado, han mirado, dicho, esa es una iglesia, eso es un lugar que sirve al Señor, ese es un lugar en el cual podemos llegar para buscar del Dios de los cielos, del Dios el que necesitamos. Es interesante que la obra de Dios en ese tabernáculo era de Dios y tenemos que orar como hizo Moisés y buscar la dirección de Dios para que la obra siga siendo de Dios y no de hombres. Cuando yo estaba predicando en la iglesia en Cagua, yo le decía que no sea un capricho del pastor. Yo era el pastor en la iglesia en Caguas. Y aquí está el pastor que fue anteriormente que yo, allá. Yo le decía, hay 3 solares allí. Yo decía, yo no quiero decir, vamos a comprar estos 3 solares por querer comprarlos. Yo decía, si esa es la voluntad de Dios, Dios va a abrir la puerta para nosotros de adquirir estos solares para hacer la obra del Señor allí. E inmediatamente, hermanos, muchas hermanas fueron los primeros, amén, pastor, vamos a hacerlo. Algunos hombres, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo le quería decir quiénes fueron, pero el pastor Suárez está aquí, no lo voy a decir. Pero algo me interesa, hermano, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que dice ese versículo 43 al final, donde Moisés le dio la bendición. Moisés vio todo lo que ellos habían hecho, de acuerdo como Dios lo había mandado. Y Besaleel y Aholiab, oiga, todavía tengo problemas, por más que lo practico. Hermano, cuando ellos vio todo lo que esos hombres habían hecho, él vio que lo habían hecho de acuerdo a Dios. Y ahí fue cuando vino la bendición. Él les bendijo. Él aprobó lo que Dios había mandado y lo que ellos habían hecho. Y nota entonces el capítulo 40 al final, los versículos 34 y los versículos 38. No solamente tuvo la bendición del hombre de Dios, tuvo una bendición mayor. Versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Algunos estudiosos dicen la chequina de Dios. Y dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Hermano, cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, siendo llenados y capacitados por Dios, cumpliendo la visión que Dios ha puesto en el siervo de Dios. Nuevamente digo, todo el mundo reconoce que el tabernáculo lo hizo Moisés, pero no fue Moisés. Moisés fue el hombre que Dios dio la visión y Dios puso entonces obreros a cumplirlo. Y Dios le ha puesto un pastor con visión para que sigamos al hombre de Dios y cumplamos el trabajo, la visión del Dios de los cielos. Niños, jóvenes, señoritas, damas, caballeros, ancianos. Que podamos cumplir la obra de Dios y que podamos siempre estar seguros que en este lugar, como estuvo allí en el tabernáculo, está morando la presencia del Dios de los cielos. Porque lo más triste es llegar a un santuario que decimos que se lo hemos dedicado al Dios de los cielos y usted siente que ese lugar está frío, que en ese lugar no está Dios. Y déjeme decirle, hay muchos lugares así que se han quedado sin visión y Dios es claro cuando dice: mi pueblo perece por falta de visión. Y tenemos que buscar que more aquí la presencia del Señor como moró en el tabernáculo aquí, y que nos muestre que a ellos, a nosotros, como le mostró a ellos, que Dios estaba dirigiendo. Y hermano, concluyo. Muchos de nosotros queremos la bendición de Dios. Oh, Dios trae bendición, pero no buscamos ser uno de estos hombres para cumplir el plan de Dios a través del siervo de Dios. Y eso es altamente preocupante en estos días, porque Dios te ha traído para cumplir el propósito de Dios, para ser útil en la obra de Dios, para ser un instrumento. Quiero finalizar como finalicé en mi iglesia. Yo quiero que Dios me llene como llenó a Bezaleel para realizar su obra. Que me llene de Él, que dé sabiduría, que dé ciencia, que dé conocimiento para hacer su obra. Para estar dispuesto y disponible a hacer: Señor, lo que tú quieras hacer con mi vida, aquí yo estoy, hazlo. No es sencillamente como la gente dice: oh Señor, aquí estoy para hacer la obra, hazla en mí, hazla en mí. Cuando Dios te pone vicisitudes, tropiezos en medio del camino y Él los permite, ahí tú dices: ay, yo no estoy dispuesto a hacer esto. Sino que no importa la adversidad, ya dispuesto a cumplir el trabajo de Dios, tú puedes decirle al Señor: Señor, tú me llamaste, yo lo voy a cumplir. Señor, no importa lo que el hombre de Dios en esta iglesia, tú le hayas puesto, yo voy a estar detrás de él. Yo voy a hacer el trabajo. La carga son las almas, vamos a cumplirla. La carga son otros ministerios, vamos a servir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Señor, sigue levantando jóvenes, sigue levantando hermanos, llama a otros a hacer la obra. ¿Qué más ha puesto en el corazón del siervo? Lo voy a hacer, Señor. Aquí está mi vida. No solamente estoy aquí, Señor, para simplemente ser un número más, sino para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, Señor. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Dios del cielo, Dios de la tierra, te doy gracias, Señor. Yo sé, Señor amado, que solo tú puedes tomar nuestras vidas y convertirnos, Señor, en fieles siervos, Dios, como Bezaleel, para cumplir, Señor, la tarea que tenemos por delante, Señor. Padre, muchos hemos dicho en muchas ocasiones: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Pero poco realmente, Señor, hemos dicho: lléname, Señor, para cumplir la obra que quieres en mi vida. Y para hacerlo, Señor, correctamente, y mucho más, Dios del cielo, para recibir tu bendición, la bendición del siervo, y honrarte, Dios del cielo, y ver
tu presencia manifestándose en lo que has puesto en el corazón. Así, con las cabezas inclinadas, le voy a pedir al pastor que venga a hacer la invitación. Pastor. La verdad que el plan de Dios fue llamar a Moisés, pero que todo el pueblo estuviera haciendo su parte. Y Moisés hizo su parte, pero era imprescindible que todo el pueblo de Dios hiciera su parte, estuviera comprometido para decir: Señor, ¿cuál es mi parte? Yo la voy a hacer. ¿Cuál es mi parte? Yo la quiero hacer. Sé que hay gente ya comprometida haciendo su parte en esta congregación, pero quizás hay algunos que pueden decir: bueno, pastor, Dios ha despertado mi corazón. No es igual hacer algo que le han asignado que hacer algo que Dios le ha puesto a hacer. Y usted tiene que llegar a esa conclusión de decirle: Señor, yo quiero hacer aquello que tú me has puesto en el corazón a hacer. Quizás hay algunos aquí que Dios en su gracia le ha ministrado esta noche y dicen: Señor, yo quiero que tú, con tu poder y tu gracia, me conceda. Yo estoy dispuesto para que tú comiences a decirme que tú quieres que hagan, que tú quieres que respalde el ministerio de tu iglesia, y yo lo voy a hacer. Que usted se ponga ponga a un lado sus propios proyectos. Usted ponga a un lado su propia comodidad, ponga a un lado, porque Dios no está solamente para darnos una buena vida en la tierra. Dios está aquí para que nosotros usemos la vida y los recursos que nos da para el servicio a Él. ¿Cuántos cristianos dicen: pastor, yo he entendido que no estoy dedicado a servir a Dios como Dios quiere y he decidido hacerlo? Ore por mí, déme ver su mano bien alta. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sería bueno que Dios cuente con usted. En algún momento usted va a necesitar contar con Dios. Algún momento. Yo he visto a esos cristianos fieles, dedicados a servir a Dios, que le ha llegado un momento en que le han dicho: ay, Señor, yo cuento contigo para este mal tan terrible. ¿Y sabe qué? Dios le ha respondido. Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. Sería bueno que también usted respalde todo lo que la iglesia donde usted ha decidido ser miembro y que Dios le ha añadido, que usted diga: yo voy a respaldar todo. Es como un hogar donde la esposa no respalda lo que el esposo hace. Yo no creo que ese hogar va a llegar lejos. Igualmente la iglesia es la esposa de Cristo, y lo que el Señor pone en oración en su servidor y todos los que estamos trabajando y sirviendo en la iglesia, créeme que es el Señor. No somos nosotros, es Él. Señor bueno y misericordioso, estamos contentos, Señor, porque tú en tu gracia y misericordia siempre tiene en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos prepara, nos trae para que oigamos aquello en lo que estamos descuidados o que no estamos ocupados. Y sé, Señor, que esta verdad que tú has traído es porque los que estamos aquí esta noche necesitamos eso para poder ser no solamente hijos tuyos que reciban los beneficios de un gran Padre, sino siervos que obedecemos a nuestro Señor en todo lo que Él nos ordena. Obra con tu poder, obra con tu gracia, obra con tu Santo Espíritu para la gloria y la honra de Jesucristo, Señor amado. Y que tu gracia divina y eterna sea con cada hermano y levante de esta congregación, como siempre te pedimos, una iglesia de siervos y de siervas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.